Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur, California. Tengo las 7 de la mañana, 56 minutos. Hoy día es noviembre 16 del 2025. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar las escrituras, pero antes de eso vamos a hacer una oración para luego pasar a la lectura de la Biblia. Oremos. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que su gracia y su amor nos cubra y nos protege, Señor. Que tu palabra que se va a exponer sea llevada por tu Santo Espíritu a todos y que la gracia y la gloria sea a tu nombre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a leer está en el Salmo 106. Vamos a abrir Salmo 106. Salmo 106. Voy a leer de la versión de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Disculpe. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, lo salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Reprendió pues al mar rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor. La tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo y la llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb, adoraron una imagen de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no lo destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor, por tanto les juró abatirlos en el desierto.
y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos, y provocaron pues la ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Entonces Fines se levantó e intervino, y cesó la plaga, y le fue contado por justicia, por todas las generaciones para siempre. También le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu. Y él las habló precipitadamente con el... A ver, perdí la lectura aquí. Se me... Él les habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas y a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos, de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Los entregó en mano de las naciones, y lo que las naciones y los que los aborrecerían se enseñorearon sobre ellos, y sus enemigos también los oprimieron. Fueron subyugados bajo el poder, muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor, y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Les hizo también objeto de compasión en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Un saludo a nuestra hermana María Teresa también en esta mañana. Bueno, el tema de ahora también a nuestra hermana Liliana, que se está uniendo, y a los que van a estar uniéndose también durante este tiempo. El tema de hoy es el Salmo 106 y la experiencia puritana de los puritanos cuando llegaron a estas partes de los Estados Unidos. Bueno, como saben y los que no saben, este mes ya en unas semanas más o unos días más tal vez, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, eh, como eh, es una celebración que viene desde muchos siglos. Se remonta al momento en donde los puritanos calvinistas vinieron de Inglaterra en 1621, 1620, y el año siguiente, en 1621, ellos se reúnen para dar gracias a Dios por todo el año del invierno que pasó y los protegió, porque justamente en el año 1621 hubo una gran cosecha. Dios los bendijo en su misericordia con alimento, les protegió de la mortandad, que muchos habían muerto el primer año. Trajo también a los nativos del lugar, o sea, fue una expresión del amor, la protección y la providencia del Señor para los puritanos. Desde ese entonces ellos, en ese momento, que fue en esta fecha, en noviembre, igual como estamos ahora aquí en lo que es ahora la parte de Massachusetts, en la parte norte-este de los Estados Unidos, ahí ellos dan gracias al Señor. Pero durante toda su existencia, los puritanos leían las escrituras, veían en la Biblia su vida, todo lo que estaban pasando,
y cuando leían muchos salmos, ellos se veían reflejados en sus experiencias, porque no era fácil venir de Inglaterra a estas zonas. En ese entonces era tierra virgen, no conocían el lugar, no sabían qué iban a comer, no sabían qué peligros había, animales salvajes, nativos que no los conocían, y realmente fue muy trágico, muy dramático. La pregunta que no saben algunos es ¿por qué vinieron? Bueno, porque Inglaterra, la corona los perseguía, porque no eran parte de la iglesia de Inglaterra. Ellos eran calvinistas, descendientes del reformador Juan Calvino, y estaban creciendo. Ellos querían que la iglesia de Inglaterra se reformara. Pero al no ser así, entonces ellos optaron, unos optaron por quedarse, pero otros optaron por salirse por completo, porque vieron de que la iglesia de Inglaterra no era reformable, no había forma, era una pérdida de tiempo, pero ahí no quedó el problema, sino que el rey, ¿no? Emitió leyes para la persecución de aquellos que no eran parte de la iglesia, y era una persecución cruel, ¿no? A muchos los cortaban la nariz, la oreja, los ponían en calabozos, cárceles totalmente oscuras, totalmente eh, feas. Entonces ellos llegó un momento donde dijeron, bueno, tenemos que salir de Inglaterra, no nos quieren por nuestra fe, ¿no? Y así fue, salieron, fueron a Holanda primero. En Holanda no hubo persecución, trabajaron, pero había un problema. El problema era que Holanda no es Inglaterra. En Holanda no estaba, a pesar que no los perseguían, eh, la cultura es muy diferente, ¿no? Diferente idioma y diferentes costumbres. Sus hijos crecían y ya estaban aprendiendo costumbres holandesas. Entonces los puritanos dijeron, no queremos eso, queremos que nuestros hijos sean de acuerdo a lo que les estamos enseñando. Ya no podían volver tampoco a Inglaterra, entonces tenían una sola opción, volver o regresar o venir, mejor dicho, por primera vez al Nuevo Mundo. Y así fue. En agosto de 1620 ellos salen de Holanda y después de una travesía de unos casi 3 meses llegan a las costas de Estados Unidos. Nunca volverían a su tierra. Ellos fueron los primeros, diríamos, fundadores, diríamos así, teológicos, pactuales de los Estados Unidos de América. Se quedaron ya para siempre. Aquí tuvieron hijos, sus hijos tuvieron hijos y sus hijos, 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 y hoy en día millones son descendientes de ellos. ¿Ok? Eh, pero como sucede siempre, el primer encuentro fue trágico. El primer encuentro no fue fácil. Ellos, cuando vinieron aquí a las costas, eh, hicieron un pacto en donde se fundamenta el pacto de esta nación de los Estados Unidos. Y de ahí ya viene la historia. Es 1620. Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica estaban con el poder de la corona católica, ¿no? Que iban a estar por unos 200 años más. De ahí es nuestra idiosincrasia, ¿no? Usted que me está escuchando, si usted es de cualquier sea el país latinoamericano, usted es católico romano. Usted dirá, no, yo no soy católico, soy pentecostal, lo que sea. Sí, yo entiendo. Pero la cultura que trajeron los españoles y religión, eso ha formado nuestra cultura. Eso ha formado la forma de pensar, la forma como vemos, inclusive la política, ¿no? Ayer hubo en México una manifestación, una protesta muy, muy, muy violenta contra la presidencia por una mala política. Latinoamérica ha sido sacudida desde su principio por esas malas políticas de malos presidentes. En Chile hoy hay elecciones y también esperan de que sea un mejor presidente y no el actual. Eso es Latinoamérica, así somos, ¿no? Hemos heredado todo eso de los españoles. La religión mayoritaria es la católica, aunque muchos tal vez ya no, ya tienen otra religión, pero es la fuerza, sigue siendo la fuerza y yo creo que va a seguir siendo la fuerza. Eh, pero eso es así. Cultura y religión siempre van mezcladas, mezcladas. Eso es lo que nos ha identificado, ¿no? Somos descendientes de eso. En Norteamérica fue diferente. En Norteamérica no entró el catolicismo, no entró una corona, más bien entró un grupo de cristianos que no eran católicos, sino más bien eran calvinistas
del reformador Juan Calvino, trajeron la Biblia como medio de gobierno de iglesia y también de gobierno civil. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, a cómo el Salmo 106 fue usado para reflejar lo que pasó con los puritanos separatistas en esta nación a sus principios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un recuento como ellos vieron en este salmo su propia vida. Salmo 106 fue muy importante, un salmo extraordinario en la vida de los puritanos. ¿Por qué el Salmo 106 habló de la vida de ellos? Porque los puritanos se veían reflejados en eso. Por ejemplo, ellos se consideraron el pueblo de Dios, así como lo fue Israel. Ellos vivían en un desierto. Cuando vinieron acá no sabían lo que era tierra virgen, una vegetación extensa a la playa. Literalmente ellos se sintieron como eh, eh, los israelitas estaban viajando por el desierto. Ellos lucharon contra los ciclos de este clima, trataban de ver cómo sobrevivir y ellos vieron, ¿no? En los ciclos del pecado, juicio, arrepentimiento y misericordia, cómo Dios trataba con ellos. Salmo 106 entonces se puede resumir en lo siguiente: pecado, juicio por el pecado, intercesión para que Dios nos los castigue, misericordia del Señor y la restauración del Señor. Y eso es exactamente el ciclo que se cumple y se ve en toda la escritura. Usted ve los salmos o lee, va a ver el pecado de Israel, el juicio de Dios sobre Israel, la intercesión de Israel a Dios, la misericordia del Señor y su perdón y la restauración del Señor. Entonces los puritanos creían que esa experiencia de la Biblia reflejaba lo que ellos estaban pasando en ese momento. Ellos a menudo citaban el versículo 6 donde dice, hemos pecado con nuestros padres, ¿no? El versículo 6 del Salmo 106, si lo vemos, dice, ¿no? Hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Los puritanos tenían una conciencia muy sensible a su vida espiritual y cuando veían algo que no estaba bien o que era adverso, ellos inmediatamente acudían a las escrituras y traían a memoria cómo Dios trataba con los israelitas. También el versículo 13 donde dice, pronto olvidaron sus obras. A medida que el puritanismo iba creciendo a través de los años, como que ese celo religioso, teológico, se iba perdiendo. Entonces, la primera generación que ya estaba envejeciendo, decía, Señor, esta nueva generación se está olvidando de tus obras. Versículo 19 y 23 también habla del becerro de oro, una advertencia contra idolatría. A pesar de que las nuevas generaciones crecían en un hogar muy piadoso, al igual como Israel, cuando Moisés subió a recibir las tablas, ellos se quedaron y se quejaron. Dijeron, bueno, necesitamos un Dios, cuando Dios estaba ahí. Pero claro, ellos saliendo de Egipto se quedó en la mente que tenían que tener un Dios visible, hicieron un Dios de acuerdo a su mente, hechura de sus manos. Y muchas veces los peregrinos, los puritanos, dijeron, ¿qué pasa con esta nueva generación? Están olvidándose lo que lo hemos enseñado. Están creando un Dios o un cristianismo de acuerdo a su propia mente. Versículo 43. Muchas veces el Señor los libró, pero ellos fueron rebeldes. Igual, durante toda la historia de Israel, cuando leemos el libro de Reyes, Crónicas, vamos a ver que en cada reinado el pueblo de Israel pecaba, se arrepentían, el Señor les daba misericordia, los restauraba, otra vez pecaba, venía juicio, le pedían perdón, el Señor les perdonaba con misericordia y les daba restauración. O sea, era un ciclo de esa forma, eso lo van a ver y aquí lo estamos viendo. Los salmos es así, ¿no? Para los puritanos, el Salmo 106 entonces era la historia de la iglesia en cada creyente, en la vida del creyente. Los puritanos usaban el Salmo 106 principalmente de tres maneras. Uno, como texto de autoexamen nacional. En este momento, por ejemplo, México, Chile y otras naciones del Caribe, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica,
están pasando por problemas políticos terribles, todos sufren, cristianos, no cristianos, ateos, blasfemos o creyentes, todos sufren las malas decisiones políticas. Cuando eso sucedía, los puritanos miraban, se autoexaminaban no solamente personal, sino como nación, ¿no? Cuando las cosas iban mal, como sequías, enfermedades, guerras, leían el Salmo 106 como una confesión. Decía, hemos seguido con nuestros pecados, así como los de Israel. Nos está castigando el Señor. Era un texto fundamental para días de ayuno. Ellos hacían muchos días de ayuno nacional, aquí se hace lo mismo, sermones electorales, días de renovación del pacto, como ellos recuerdan, Estados Unidos nace de un pacto ante Dios, días de arrepentimiento público, de acción de gracias que se va a venir en unos momentos para los cristianos en esta nación. Es un día de renovación espiritual, es un día de arrepentimiento y de renovar los pactos que hicieron nuestros padres fundadores a esta nación. Muchos, aunque es un momento en donde se comparte comida, hay también aquellos cristianos que ayudan por arrepentimiento. Es muy hermoso. Es más, antes en los Estados Unidos, no hace mucho tiempo, había un día de ayuno y arrepentimiento nacional. Número dos, como espejo espiritual personal, ¿no? Los diarios, los sermones puritanos citaban a menudo el Salmo 106 para describir la apostasía, el olvido de Dios, los ciclos de pecado y arrepentimiento, la necesidad del creyente de la intercesión de Cristo. Los más influyentes puritanos, como John Owen, por ejemplo, el príncipe de los puritanos, el otro puritano inglés, Richard Sibbes y Thomas Brooks. Bueno, fueron más de 2000 puritanos. He citado solamente tres de los más de 2000 puritanos. De Inglaterra, muchos de ellos vinieron acá, o sus escritos se conocían acá. Todos ellos tenían la misma teología calvinista. Saben que Calvino fue el gran reformador ginebrino, que no viajó a otros países, pero sus escritos fueron leídos en Escocia, en Francia, en Italia, en Hungría, en Escocia, en Inglaterra, hasta aquí. Prácticamente Juan Calvino fue el padre espiritual y teológico de los Estados Unidos de América para la gloria del Señor. Salmo 106 les proporcionaba un modelo bíblico. ¿Cómo qué? Por ejemplo, número uno, que Dios libera. Número dos, el pueblo se revela. Número tres, Dios disciplina. Número cuatro, hay un mediador que intercede. Número cinco, Dios muestra misericordia. Número seis, el pueblo debe aprender a obedecer. Número siete, esto se debe utilizar para interpretar la disciplina eclesiástica, los avivamientos y las decadencias, los conflictos con Inglaterra que había en ese momento y las amenazas a la pureza religiosa. La amenaza a la pureza religiosa fue lo que hizo que en el año 1700 en adelante salga, mientras América Latina estaba todavía, ¿no? Bajo el poder romano, perdón, el poder español católico, nadie se imaginaba, nadie conocía estas cosas. En América, aquí en el norte de América, ya se estaban dando avivamientos con Jonathan Edwards, con Whitfield, más adelante viene John Wesley. Entonces ya comenzaron a crear, a expandirse, a crecer. Ya no eran un grupo de 100 personas, ahora ya pasaba los 2 o 3 millones. Mire cómo creció y comenzaron a predicar el Evangelio. Avivamientos. ¿Por qué? Porque había una apatía religiosa. Ya las generaciones que vinieron ya no eran tan celosos de la fe y vieron de que había una apatía religiosa, ¿no? El Salmo 106 también fue especialmente importante en el tiempo de la decadencia, tras la muerte de la primera generación de puritanos, que para 1650, 70 habían muerto. La segunda generación experimentó un enfriamiento espiritual. Lo que sus padres le enseñaron, no dejaron de creer, pero ya su celo, su devoción fue diferente, fue más pragmático, eh, y eso fue bien notorio. Muchos dicen, ¿cómo cayó esta nación de ser así? Bueno, por las generaciones. Cada generación es diferente. Es decir, por eso que se llega a este punto. Si usted tiene hijos, pero si usted no los educa desde que salen del vientre, ¿no? Y ellos no van a una iglesia, no están en un ambiente para que cuando ellos tengan unos 20, 25 años ya no van a tener ese mismo celo. Y si ellos se casan, su otra generación, ya no van a ser como los abuelos. Entonces,
se va enfriando. O sea, cada 30, 40 años hay un enfriamiento espiritual. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces, por eso que la educación tiene que ser constante. Muchos dicen, no, yo voy a esperar a educar a mi hijo cuando tenga 15 años. Oiga, 15 años, hijo, no le va a escuchar a usted ni a nadie, ¿ok? Porque ya perdió. Los 2 primeros años de vida es la clave. Muchos dicen, pero no entiende. Eso es falso. No sé de dónde sacan ese. El niño entiende, el ser humano entiende de que está en el vientre de su madre. Desde que esté en el vientre de su madre, nosotros, Dios nos da la capacidad cognitiva aquí en nuestro cerebro, en todas nuestras neuronas, que son billones de neuronas, la capacidad de absorber y aprender. Por eso el mejor tiempo para aprender música, tocar instrumentos, idiomas de otros lugares, es a partir ya del año hasta los 5 años. Porque el cerebro, las neuronas están tan frescas, las billones de neuronas están pero súper frescas, que ellos no necesitan memorizar demasiado. Con solamente una lectura o dos, el cerebro absorbe como una esponja. Cuando escuchan otro lenguaje hablar, en medio de 6 meses ya saben ese lenguaje. O sea, cuando se le sumerge al niño en experiencias como por ejemplo aprender a tocar un piano a los 3 años, piano, leer, ¿no?, las partituras, instrumentos. El niño lo puede hacer, el niño lo puede hacer, porque su cerebro fue creado para eso. Dios nos ha creado para eso. Es como el carro, ¿no? Todo el motor y todas las cosas y las partes del carro es para que el carro maneje. No es para que juegue pelota. Bueno, nuestra mente, nuestras neuronas, todo lo que está aquí como cables entrelazados es para aprender, es para crecer, es para poder leer, entender, reflexionar, pensar, memorizar, hacer pensamiento crítico. Así nos creó Dios. Pero si no se usa, entonces cada año que pase se hace difícil. Como que no se seca, pero se hace más eh, inflexible. Ya no es maleable, porque está pasando los años y no se hizo lo que se tuvo que hacer. Por eso que cuando uno es grande, no puede aprender. Dice, "Oh, me cuesta aprender, me duermo". Claro, porque ya las neuronas no están como lo fueron hace los 5 primeros años de vida. Entonces, eso explica por qué las generaciones van olvidando lo que se le enseñaron a sus abuelos en el pasado. Es muy importante a cada momento poner en la mente del niño para que sus neuronas sigan observando y cuando, como eso dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El, el sabio Salomón no era neurólogo, pero sabía cómo trabajaba el cerebro. Enseña, edúcale a su niño mientras va creciendo 1 año. Háblale no como bebé, ese es el gran problema. Háblale como una persona adulta, ¿no? Juanito, vente para acá, te voy a leer la Biblia. Así, normal. La mente de Juanito inmediatamente comienza a trabajar. Y Juanito le mira. Mira, Juanito, la Biblia dice esto. Cada palabra que usted dice, las neuronas lo van agarrando, lo van agarrando, lo van agarrando, lo van agarrando. Pero si usted no quiere enseñar eso a los 15 años, ya no lo va a agarrar así, porque en su mente hay distracción. Va a agarrar tal vez uno de las 1000 palabras que usted habla. Ahora entiende por qué no aprende. Pero cuando son niños, ellos agarran casi el 90% de lo que usted dice. ¿Ves la diferencia? ¿Qué más? Los pastores predicaban constantemente a partir del Salmo 106. Como Israel, nos hemos olvidado del Señor que nos libra. El siglo XVIII, 1700 en adelante, cuando México, Centro y Sudamérica todavía estaba bajo la corona española, ¿no? Católicos. Aquí las colonias comenzaron a educarse más con la palabra del Señor. Ya estaba creciendo, por eso que hay una gran diferencia cultural y religiosa, inclusive de pensamiento, no es lo mismo. Esto ayudó a explicar la desunión de feligreses.
porque al principio del siglo XVIII, ya la tercera generación inclusive, ya no era como los abuelos o los tatarabuelos. Había una transigencia moral, ya aunque sabían lo que la Biblia decía, no lo tomaban muchos en importancia. La necesidad del pacto, muchos ni siquiera sabían que Estados Unidos nació bajo pactos con Dios, porque no lo enseñaron, porque hubo una apatía religiosa por el trabajo, ya se estaba industrializando. ¿Se dan cuenta cómo cuando va cambiando algo, creciendo, se va olvidando las raíces? La sensación de que Nueva Inglaterra estaba perdiendo su favor original hizo que aparezcan evangelistas y también otras denominaciones. Ahí empieza ya el pre-evangelicalismo que en el siglo XIX explota y que viene aquí a México en el siglo XX. Para 1900 viene recién, pero fíjese, pasaron como 400 años aquí en Estados Unidos para que surja el evangelicalismo. El evangelicalismo surge en 1900, pentecostalismo en 1910, por ahí, y recién viene a México, ¿no? México absorbe a mormones, ¿no? Los mexicanos, a testigos de Jehová, ellos se quedan por la comida mexicana, hacen su comuna, adventistas, ¿no? Y obviamente los evangélicos y pentecostales. Así que mexicanos al grito de guerra no solamente son católicos, pero también hay mucha influencia gringa de estas sectas americanas, ya pero a partir de 1900 en adelante. ¿Se dan cuenta? Y hasta ahora sigue. Eh, conclusión, ¿no? Conclusión. Si los puritanos usaban el Salmo 106 como un reflejo de sus propias luchas, se veían reflejadas en el mismo ciclo del pacto. ¿Cuál es? Desobediencia. ¿No? Empezaron bien, pero vino la desobediencia. Luego de eso vino juicio o disciplina, ¿no? Dios manda su juicio a Israel y los puritanos lo tomaban muy en serio. Oh, Dios nos está disciplinando. Pero para ellos disciplina era un juicio. Dios estaba diciendo, bueno, se están portando mal, tengo que disciplinarlos. Igual que un padre disciplina a su hijo. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo, igual que Israel, viene al Señor y confiesan sus pecados. Señor, por favor, aparta tu ira de nosotros, ¿no? Señor, no nos castigues. Señor, reconocemos que hemos pecado contra ti. Perdón, perdón, Señor. Entonces, eso es lo que hacía. Por eso que ellos celebraban días de ayuno nacional. Eso se celebra en Estados Unidos por muchos siglos. Y días de acción de gracias. ¿Por qué ayuno? Porque el primero día de ayuno nacional era para pedir perdón como nación. Las iglesias se llenaban, decían, Señor, perdónanos por el pecado nacional, por habernos olvidado de ti, por haber sido rebeldes, olvidado tus mandatos. Luego de eso venía un día de acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios perdonó. Señor, ahora venimos a darte las gracias por tu perdón, por tu misericordia, que no nos castigaste. Y luego la renovación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos prometen a partir de ese momento volver a su pacto original y comenzar ellos otra vez, ¿no? A vivir de acuerdo a, a sus votos, eh, a sus promesas que hicieron al Señor. Ellos creían exactamente lo que el Salmo 106 explicaba. Uno, había una apostasía individual y la apostasía ha ocurrido en mucho. Hoy en día, por ejemplo, hay las sectas, hay miles de sectas y muchas de sectas son productos de apostasía. Porque no porque uno se crea un grupo y adora a Dios, dice, bueno, es iglesia. Recuerde que el Señor dijo, Señor, ¿se acuerda? El evangelista, Señor, Señor, le reconocieron con Señor, Kyrios. En tu nombre hemos echado demonios, así como tú dijiste. Y Jesús los miraba. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre, no en nosotros, sino en tu nombre. Y bueno, ellos esperaban que Jesucristo les diga, qué bueno, felicitaciones, vengan, ¿no? Jesús les dijo, nunca os conocí. ¿Cómo? No, no, no los conozco. Y no solamente eso, apártense de mí,
hacedores de maldad. Y ese texto es muy importante porque ellos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo que hagan. En mi nombre echarán fuera demonios. Comerán cosa mortífera, no les hará daño. Bueno, ellos hicieron exactamente eso. ¿Cómo es que nos dice que no nos conoce? Y lo peor, que lo que hemos hecho es maldad. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Ok? Eso siempre tenga en mente. No todo el que me dice Señor, Señor. Hoy día domingo aquí en Estados Unidos, que es la cuna del evangelicalismo y pentecostalismo. Si usted es pentecostal, usted es gringo de religión, se lo he dicho, siempre lo voy a decir. Si usted es evangélico, usted es gringo. Aunque usted no parezca gringo, usted es gringo de religión. Y tiene que dar gracias a Dios por este país. Usted tiene que orar, Señor, gracias por los Estados Unidos, porque de ahí vinieron los misioneros evangélicos. Señor, gracias. Aleluya, porque de ahí vinieron los pentecostales. Yo soy pentecostal aquí en mi país. Gracias por ellos. Tú los enviaste aquí. No, al principio no entendí el pentecostalismo, pero ahora sí, gracias. Bendice esa nación. Mormones también, si usted es mormón y nació, no sé, en los pueblos de México, en Perú, dígale, Señor, yo no conozco nada, mis antepasados eran mayas, aztecas, incas, pero pues me dice mormón, gracias, porque de aquí parte todo, hermano, ¿ok? Entonces, eh, hoy en día hay apostasía, porque no todos estos grupos, por más, diríamos, eh, bíblicos que aparezcan a ser, Dios no lo reconoce, ¿ok? Por eso yo no recomiendo, me escriben, hermano, pastor, dígame, ¿a dónde voy? O yo no sé a dónde vives, pero aún así, no conozco esa secta. No te voy a recomendar, vete a esa iglesia, pues yo no iría a esas congregaciones si no conozco. Así que no te puedo recomendar. ¿No? Muchos dicen, es que donde vivo no hay iglesia, todas son así, la misma, y yo sé, yo conozco eso. Por eso mismo, no puedo recomendar, porque no sé, no conozco. ¿No? Muchos se hacen pastores porque, y no, y lo peor es que dicen cosas, enseñan cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. No sé de dónde sacan eso, tal vez leen un horóscopo o ven una película de cómica y ahí predican, pero nada que ver. Entonces, Salmo 106, ¿no? Y otra cosa muy importante es de terminar. Día Acción de Gracias no fue inventado por los reformadores ni Calvino, de la Biblia, de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Lo que ellos hicieron simplemente es poner en práctica lo que ya se sabía, lo que siempre practicaron. Los misioneros que vinieron a México, Centro y Sudamérica, debieron haber dicho en el momento mismo que formaron una congregación, decir, hermanos, yo soy gringo, yo vengo de América y también allí celebramos acción de gracias. Y claro, al principio nadie va a entender, pero acción de gracias es lo que dice la Biblia. Así. Quiere decir, un día vamos a dar gracias a Dios por sus beneficios, por la comida, por el trabajo, por lo que tenemos, por la familia, por el Evangelio. O sea, hay tanto que dar gracias. Para este tiempo, que estamos, que 100 años después, toda Latinoamérica o las iglesias evangélicas pentecostales estuvieran celebrando eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no lo hicieron? Como dije una vez, los misioneros no creyeron que solamente era algo cultural. O sea, solamente de aquí. Pero se equivocaron. Porque Acción de Gracias no es de aquí. Es de todo el pueblo de Dios, sea donde sea. Calvino lo enseñó, presbiterianos lo enseñaron en Escocia, los puritanos, inclusive bautistas en Inglaterra lo hicieron, anglicanos lo hicieron, no sé si lo hacen aquí, porque eso se enseñó, eso es parte de las escrituras. ¿Ok? Eso parte de la escritura. Eso es la verdad. Pero, como dice la canción, nunca es tarde, así que lo puede hacer usted en su casa. Sencillo, es un momento de oración, dar gracias, un alimento simple,
¿no? Eh, para dar gracias a Dios de todo lo que este año, y fíjese que es casi al final del año, el Señor nos ha dado. Poco o mucho, Dios lo da. Y así lo entendieron los puritanos. Ellos vivían una vida muy, diríamos así, ah, eh, pulcra, eh, austera. Ellos no eran de lujos. Usted entraba a las casas de ellos, inclusive hoy en día aquí hay, ¿no? En Nueva York, en New Jersey todavía existen las casas donde ellos vivían. Era más simple. Pues yo nunca he visto una casa más simple como esa. Todo de madera, mesa de madera, silla de madera y se acabó. Nada más, ¿ok? Nada más. Una escoba para sacar tal vez el polvo. Y así de simple. Una mesita por ahí, unas sillas. Así, así vivían. Que si usted iba a encontrar, a ver, el cuadro, no sé, de Lutero, Calvino, nada que ver, ellos no creían eso. Tal vez la esposa traía flores, ¿no? Sí, eso sí, traían flores, pero eran los más austeros. Créame que ahí los niños, no sé, hoy en día los niños si no ven juguetes se aburren, eso yo lo veo. Y peor ahora con los celulares. No, los niños ahí crecían sin necesidad de distraerse, o sea, psicológicamente esos niños no dependían de un juguete para sentirse felices. Mire, hoy en día un niño de 3, 4, 5 años, si no tienen esas cosas, les da, ¿no? Problemas de bipolaridad, ¿no? Son hiperactivos y al último lo dicen, oh, este niño tiene autismo, ¿no? Sí, yo trabajo con niños autistas. Pero eso no se conocía en ese tiempo de los puritanos. No había de que, mira, ¿sabes qué? Mira, ¿qué pasa que aquí con Miguelito? ¿Es autista o qué sucede? No, 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 no había eso. Esos niños crecían diferente. O sea, la psicología, si traemos a un niño de puritano de 1320, lo comparamos con un niño de aquí, oiga, el niño puritano va a decir, mamá, ¿quién es este? Porque totalmente diferente, como hasta cierto punto han traumado la mente de millones de niños. Es triste, y es verdad, es triste. Pero los cristianos justamente estamos llamados a hacer una diferencia, ¿no? Entonces, con esto quiero que nos haga reflexionar, ¿no? Y pensar de que el Salmo 106 refleja lo que la vida de los puritanos eh, fue, pero también para nosotros. Nosotros no somos puritanos, pero creemos y tenemos la Biblia que ellos mismos leían. Y la Biblia sigue siendo para el cristiano la fuente, el fundamento de la verdad, de la disciplina, del conocimiento, de la teología, ¿no es cierto? Para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, saludos también a nuestra hermana Johanna que se unió, a nuestro hermano también Alexander, a nuestro hermano Raúl Vilches y a cualquier otro hermano también que se ha unido. Espero que el tema de hoy os haga reflexionar y podamos hacer siempre, tener en mente esto. Recuerde, eh, Cristo oró por unidad en su iglesia y no hay. Eso es evidente, no tengo que demostrarlo, usted lo ve. Día del Señor es para la alabanza de Él. Haga un tiempo más tarde y siéntese unas 2 horas estudiando, eh, reflexionando en la palabra del Señor. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.